El reino animal. Un prodigioso abanico de maravillas naturales que viven y respiran. Majestuosos, cautivadores, ingeniosos y extraordinarios. Fascinantes, impetuosos, viscerales y feroces. Descubramos su pasado, su presente y su futuro. Naturalmente deslumbrantes, naturalmente maravillosos, naturalmente asombrosos, animales al natural. Animales al natural. Antílopes. Antílopes. Iconos de África. Este vasto continente alberga a más de 70 especies de las 91 que hay en total en el mundo. Gráciles, ágiles, elegantes. En realidad, forman parte de la misma familia que los búfalos, las cabras y los bueyes almizcleros, los bovinos. Un llamativo rasgo de todas las especies de antílopes son sus cuernos. Cada una los tiene de un tamaño y una forma específicos. No menos hipnótica es la multitud de colores y patrones que exhiben en su pelaje. Al ser pastadores y ramoneadores, los rebaños de antílopes pueden subsistir en una amplia variedad de hábitats. Desde praderas hasta regiones desérticas inhóspitas, pasando por frondosos humedales. Los antílopes son reconocibles por sus elegantes brincos. También son famosos por su capacidad de aguante, ilustrada en la gran migración anual de los ñus. Este espectáculo natural es una carta de presentación para el turismo internacional. Ya sea en solitario o como parte de una manada, los antílopes son unas criaturas fuertes, elegantes y deslumbrantes. Desde un punto de vista zoológico, hay numerosas formas de describir lo que son los antílopes. En primer lugar, están clasificados como mamíferos. El pelaje del animal y el hecho de que las crías se alimentan de leche de la madre son dos claros indicadores de ello. Descendiendo en la escala taxonómica, el antílope pertenece a los artiodáctilos, más conocidos como ungulados de dedos pares. El quinto orden más importante de mamíferos. Los ungulados son herbívoros, o sea, animales que comen materia vegetal. Son un grupo diverso compuesto de 10 familias. Una de ellas es la de los bóvidos, unos animales que llevan 20 millones de años rondando la Tierra. Dentro de esta gran familia, todo animal que no entre en la categoría de res, oveja o cabra recibe la etiqueta de antílope. A veces se alude a este interesante surtido como una papelera taxonómica. A pesar de lo variado del grupo, los antílopes comparten ciertos atributos comunes. Los miembros largos, el cuello esbelto, las orejas grandes y, para rematar la lista, sus cuernos. Estas estructuras permanentes tienen un núcleo de hueso recubierto de queratina, la misma proteína fibrosa estructural de la que están hechos las pezuñas, el pelo y las garras. El tamaño, la forma y la textura de los cuernos son tan variados como los propios animales a los que adornan.
Todos los antílopes macho tienen cuernos, pero solo algunas hembras los tienen, por lo general en las especies de mayor tamaño. Su cornamenta es tan atractiva como funcional y crece continuamente a lo largo de la vida de los antílopes. El nombre en inglés de cada género depende del tamaño del antílope. En las especies de más tamaño, los machos se llaman bulls o toros y las hembras cows, vacas. A los antílopes más pequeños se les conoce como rams, carneros, y ewes, ovejas. Al igual que sus parientes de la familia bovina, todos los antílopes son rumiantes. Animales ungulados que mastican su bolo alimenticio. En vez de incisivos superiores, tienen una capa de encía dura que colabora con los incisivos inferiores para arrancar bocados de vegetación. En cuanto al pelaje, la mayoría de los antílopes tiene el pelo corto y tupido, en diversos tonos terrosos con el vientre más pálido. Sea cual sea el territorio en el que se desenvuelven, las manadas de antílopes siempre son una deslumbrante incorporación a los paisajes naturales. Los antílopes son una amplia y variada mezcla de animales con especies presentes en África, en el Oriente Medio y en Asia. Es en África donde dominan los antílopes con 72 especies nativas. Estados Unidos no está incluido en la lista pese a la creencia extendida de que hay antílopes en sus llanuras. El llamado antílope americano recuerda al antílope, pero en realidad es un animal singular, el último de su especie. El antílope americano es el animal terrestre más rápido de Norteamérica. Es capaz de correr más deprisa que un guepardo. Asia alberga 14 especies de antílope. La más grande es el nilgó. Este animal que recuerda a la vaca es endémico del subcontinente indio. También se le conoce como toro azul debido al pelaje gris azulado de los machos. Las inhóspitas estepas de Asia Central son el territorio de estas insólitas criaturas. Se llaman saigas. En verano, su bulbosa nariz filtra el polvo y en invierno calienta el aire gélido antes de introducirlo en los pulmones. El más grande del mundo hace honor a su nombre. Es el eland gigante. Presentes en África, los machos más grandes pueden medir 1,80 m de alto y pesar 1 tonelada. Las hembras tienen la mitad de su tamaño. Su primo más pequeño es el antílope enano y vive en la vegetación del sotobosque. Sus menudas dimensiones, similares a las de un conejo, se adaptan a la perfección a su denso hábitat. Una subfamilia es la de los antílopes de cuernos espiralados que incluye a los elands. Estas criaturas de rayas pálidas que recuerdan a las vacas se mueven despacio. Los machos son más grandes que las hembras y la solapa de piel que tienen debajo del cuello, conocida como papada, es más grande en ellos. Los kudús son otra especie de antílope de cuernos espiralados. Tienen un rostro llamativo, el cuerpo estriado y una larga melena que recorre su columna. Los cuernos, enormes y enroscados, tan solo están presentes en los machos. Los nialas son otro ejemplo de tamaño medio de esta clase de antílopes. Los machos y las hembras tienen aspectos diferentes. Los machos tienen el pelaje y la melena oscuros y desgreñados, además de cuernos, mientras que las hembras miden cerca de la mitad y tienen el pelaje castaño y reluciente. Dada esta diferencia de tamaño entre géneros, puede parecer que son de especies distintas. Los dos géneros tienen rayas, pero son más claras en las hembras. Otro antílope de cuernos espiralados que destaca de entre sus congéneres es el sitatunga. Son igual de felices en los entornos secos y acuáticos. En tierra firme, sus pezuñas largas y anchas pueden darles un aspecto torpe. Pero en los barrizales y los pantanos están en su elemento. Por su afinidad natural con los entornos aguanosos, también se les conoce como marshbacks o antílopes de los pantanos. Una vez más, los machos y las hembras difieren claramente en cuanto a su tamaño y apariencia. Solo los machos desarrollan cuernos que pueden alcanzar longitudes de 60 centímetros.
Otra familia es la de los antilopinos, a los que a veces se alude como antílopes verdaderos. La gacela saltarina de Sudáfrica es uno de los miembros más conocidos de este grupo. Es un mamífero pequeño que pesa entre 30 y 45 kilos. Los dos géneros tienen cuernos, pero en el macho son más largos. La notoriedad de la gacela saltarina proviene de su agilidad. Estas gráciles criaturas son capaces de alcanzar grandes velocidades, de entre 80 y 90 kilómetros cuando es necesario. Y saltan mucho. Pueden brincar hasta 4 metros. Otro antílope verdadero es la gacela de Thomson, también conocida como Tommy. Es la gacela más común en el África Oriental. Y se caracteriza por un parche blanco en los cuartos traseros. Estas gacelas desarrollan cuernos anillados. Los gerenux destacan por su capacidad de ponerse en pie para mordisquear la vegetación. Su cuello alargado también les ayuda a acceder a la comida más inaccesible. Un atributo que le ha valido el sobrenombre de gacela jirafa. Apoyándose sobre sus patas traseras pueden arrancar hojas de las ramas espinosas que crecen a 2,5 metros del suelo. Estos robustos ungulados no necesitan beber, ya que obtienen humedad en abundancia de su dieta vegetariana. En el otro extremo del espectro de los antílopes verdaderos se halla el menudo raficero común. Un adulto maduro mide cerca de medio metro de alto. Los dos géneros son de un tamaño similar, pero el macho desarrolla unos cuernos verticales, finos y rectos. Sus demás rasgos serán diminutos, pero las orejas no. La apariencia no ocupa un lugar prioritario en su lista de preferencias. Su prioridad es sobrevivir. Y su excelente oído le da la ventaja que necesita para poder evitar a todo depredador hambriento. El corpulento ñu conforma una subfamilia aparte. El más grande de las dos especies es el ñu azul. Puede medir hasta 1,40 m y pesar a lo sumo 275 kilos. Tienen un par de gruesos cuernos que rematan su largo rostro rectangular. Están presentes en los dos géneros. Además, el ñu azul tiene unas estrías oscuras en el cuerpo, barba y melena ondeantes y una cola larga. Los impalas son los únicos miembros de su género. Son antílopes de dimensiones medias con un peso de cerca de 60 kilos. Los dos géneros tienen un aspecto similar, pero los machos destacan por su cornamenta, que puede medir hasta 75 centímetros. Son ágiles y rápidos como las gacelas saltarinas, pudiendo dar brincos de hasta 10 metros. Un recurso perfecto para escapar velozmente si es necesario. El órice es una variedad de antílopes corpulentos que habitan en llanuras áridas e inhóspitas. Los adultos pueden pesar hasta 175 kilos. En la Edad Media, las lanzas naturales que les nacen en la cabeza se vendían como cuernos de unicornio en Inglaterra. No serán mágicos, pero sus cuernos les resultan útiles como armas para defenderse en caso de ser atacados por un depredador, por ejemplo, un león o un leopardo.
Con su grueso cuello y su orondo cuerpo, los antílopes sable son unas criaturas similares al caballo, una similitud que refuerza la presencia de su melena. Sus cuernos anillados se arquean a la altura de sus hombros, como cimitarras. Al madurar, su pelaje pardo y herrumbroso se oscurece. Un adulto plenamente desarrollado puede pesar hasta 1/4 de tonelada. Los miembros del género de los cobos son criaturas de humedal. Los terrenos inundables y los pantanales son sus hábitats predilectos. El antílope acuático es un ungulado grande y de pelo abundante con unas insólitas marcas redondas en la grupa. Las hembras son más pequeñas que los machos, que tienen cuernos anchos y curvados hacia adelante. Tal y como sugiere su nombre, necesitan fuentes de agua permanentes y nunca se apartan demasiado de ellas. El antílope lechue es otro miembro del grupo de los cobos. Es un antílope de tamaño medio. Los antílopes lechue son buenos nadadores. No es infrecuente verlos pastar sumergidos en el agua hasta los hombros. Cuando se sienten amenazados, usan el agua a modo de refugio. De los pantanos nos vamos al monte donde residen estas delicadas criaturas. El dik-dik es uno de los antílopes más pequeños. Los adultos pesan entre 3 y 6 kilos, un peso similar al de un gato doméstico. Su nombre emula el repetitivo silbido que emiten las hembras cuando se sienten amenazadas. Con la diversa gama de especies que viven en él, el continente africano es la capital mundial de los antílopes. Sobrevivir en la naturaleza africana es el reto diario con el que se han de medir los antílopes. Su éxito evolutivo ha sido posible gracias a un extenso abanico de adaptaciones y de habilidades especiales. Como buenos herbívoros, son animales de presa. Los leones, los leopardos, los guepardos, las hienas y los perros salvajes son sus mayores amenazas. Los antílopes emplean diversas tácticas para huir del peligro. La velocidad es una de ellas. Algunos de los animales más rápidos del mundo son antílopes. Las especies que habitan en las llanuras abiertas tienden a ser más grandes, ya que el tamaño es un buen argumento disuasorio. Pero la agilidad también resulta útil, sobre todo porque no tienen dónde esconderse. Su cuerpo está diseñado para la velocidad, con un lomo robusto y miembros largos y musculosos. Un ñu embalado puede alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Por si fuera poco, los antílopes tienen resistencia. Los depredadores como el guepardo son velocistas, pero su velocidad solo aguanta breves acelerones. Conocer al enemigo también ayuda a los antílopes a conservar su energía. Un león visible en pleno día no es una amenaza, ya que estos grandes felinos son cazadores emboscados.
La aparición de un guepardo a lo lejos sí es más motivo para emprender la huida, dadas sus dotes de velocista. Los antílopes de menor tamaño pueden cobijarse en la vegetación. Las especies más grandes se juntan en grupos para protegerse. Cuanto mayor es el número de ojos y oídos, mayor es la seguridad. Para proteger a sus crías, los antílopes a menudo las rodean. El camuflaje natural es otra de las formas de evitar llamar la atención. Todas las especies tienen un pelaje adaptado a su entorno. Los tonos terrosos les ayudan a fundirse con el paisaje. Los patrones del pelaje mejoran su capacidad de disimulo. Muchos antílopes tienen unas rayas verticales claras que decoran su cuerpo. Además de hacerlos más atractivos, tienen otro propósito más taimado. Se piensa que les sirven para distorsionar el contorno del animal y así confundir a los depredadores. Obtiene un efecto óptico similar gracias al color del pelaje en su espalda y vientre. El tono oscuro de su lomo absorbe la luz del sol, al tiempo que el pelaje blanco de su vientre la refleja, reduciendo así el contraste entre la mitad superior y la mitad inferior, lo que facilita que el antílope se funda con su entorno. Gracias a sus agudos sentidos, el antílope otea su hábitat en busca de cualquier peligro que le pueda acechar. El hecho de tener las pupilas horizontales y los ojos situados a los lados de la cabeza les da a estos animales un amplio campo visual, tanto por delante como por detrás. Además, tienen el olfato y el oído sensibles y siempre en alerta para detectar todo indicio de una amenaza potencial. Aparte de sus excelentes dotes para la huida, la mayoría de los antílopes está equipada con un par de eficaces herramientas de autodefensa. Los cuernos de las especies que viven en grandes manadas suelen ser más voluminosos en general, ya que los machos los utilizan para disputarse el derecho a aparearse. Para proteger su calavera, los cuernos se fusionan a menudo en el medio, formando un bulto que no es sino una placa sólida de hueso. Cuando los machos chocan cuernos, estos duelos parecen peligrosos, pero en realidad se trata de una conducta ritual cuyo fin es demostrar la dominancia. Estos dos cobos rivales crean una nube de polvo en su intento de someter al otro. Es un combate igualado. Los antílopes acuáticos tienen un insólito método de autodefensa: el mal olor corporal. Su hedor repele eficazmente a los leones. Es un mensaje claro y rotundo: fuera de aquí. Los antílopes también utilizan los olores para comunicarse entre ellos. Propagan sus mensajes a base de las secreciones producidas en una cavidad que tienen en la parte anterior del ojo llamada glándula preorbital. Poseen más glándulas odoríferas en las rodillas y en las hendiduras que tienen en las pezuñas. Los olores les pueden servir para marcar el territorio o simplemente para informar de su presencia a los demás miembros de la manada. Al desplazarse por su territorio, los antílopes restriegan sus herramientas de marcado contra la vegetación, los troncos de árbol y las rocas.
Los distintos entornos requieren adaptaciones en el calzado natural de estos animales. Aunque la pezuña hendida es común a todos los antílopes, los hay que tienen modificaciones especiales que les facilitan el tránsito por sus terrenos respectivos. El minúsculo saltarrocas tiene la pezuña pequeña y redondeada, con unas almohadillas gomosas para optimizar el agarre en sus hábitats rocosos. Para mantener el equilibrio en el barro, los lechue tienen las pezuñas alargadas y anchas. Las patas de estos antílopes de humedal presentan otra adaptación especial. Están cubiertas de una sustancia que repele el agua, lo que reduce la resistencia cuando corren por aguas someras. A base de adaptaciones y habilidades como estas, generaciones de antílopes se han podido labrar un nicho propio en el que medrar. Los antílopes son miembros de la familia de los bóvidos, un grupo de mamíferos que se empezó a extender en África y Eurasia hace 20 millones de años. Los primeros bóvidos eran pequeños animales de bosque, similares por su tamaño a las gacelas modernas. Como grupo, los antílopes han tenido mucho éxito en África, pero se piensa que su llegada al continente es relativamente reciente. Hace 15 millones de años, cuando las masas continentales estaban en movimiento, Eurasia chocó con África. Los antílopes desembarcaron y empezaron a diversificarse. La vegetación local reaccionó ante su llegada. Los investigadores han descubierto que ciertas plantas africanas como las acacias comenzaron a cubrirse de espinas en ese mismo periodo para defenderse de los herbívoros de tamaño medio y grande como el gran kudú y el impala. Los antiguos primos del ñu rondaron las sabanas de Kenia hasta hace 55.000 años. Los antílopes tienen numerosos parientes cercanos. Hay alrededor de 140 especies de bóvidos, todos ellos ungulados de dedos pares. La familia comprende desde grandes mamíferos como el bisonte, el búfalo, el buey almizclero y hasta las cabras y las ovejas. Al igual que sus primos, los antílopes, estas criaturas con cuernos prefieren las praderas valiéndose de sus estómagos rumiantes para digerir la comida. El aire de familia entre los bóvidos es fuerte, a imagen de los miembros de este antiguo grupo de curtidas criaturas. Es fascinante observar a los antílopes. Cada especie tiene sus propios patrones de comportamiento individuales. Como norma general, no son unas criaturas que destaquen por su inteligencia. Se cree que esto se explica por su dieta. Al ser herbívoros, los antílopes no tienen que cazar lo que comen. No les hace falta, por tanto, ser agudos o astutos. Al ser vegetarianos están en los peldaños inferiores de la cadena alimenticia, lo que los hace vulnerables ante los carnívoros. Para compensarlo, la mayoría de los antílopes se juntan en manadas. Una cosa que sí entienden instintivamente es la idea de que la unión hace la fuerza. Su grado de sociabilidad depende generalmente de su tamaño. Los antílopes de bosque de menor tamaño como los duikers tienden a ser criaturas tímidas y solitarias. Esos delicados mamíferos le deben su nombre a su hábito de precipitarse hacia la maleza en cuanto se asustan. La palabra duiker significa zambullirse en afrikaans. Por su parte, los impalas se congregan en manadas de gran tamaño de hasta 200 animales. Estos antílopes de dimensiones medias se dividen en grupos de crianza, machos territoriales y manadas de solteros, compuestas de machos jóvenes, subadultos y maduros. Cuanto mayores son, más alto es su estatus social. Los machos son altamente territoriales y cuando sus posturas amenazantes no funcionan, se pelean para zanjar los conflictos de dominancia.
Los impalas están activos durante las horas de luz. Dedican su tiempo a buscar comida, descansar, sobre todo cuando el sol está en su cenit, y acicalarse. Los impalas tienen el comportamiento peculiar de acicalarse unos a otros. Son los únicos ungulados que exhiben este tipo de conducta conocida como acicalado social. Los impalas usan los dientes para atusarse el pelaje unos a otros en busca de parásitos que eliminar, como las garrapatas. La comunicación entre impalas puede efectuarse a través de los sonidos, los olores y el lenguaje corporal. Una manera particular que tienen de comunicarse es sacándose la lengua. Mostrándola pueden atraer a una hembra o ahuyentar a un rival. Otro antílope de buenas dimensiones es el niala. Están activos durante las partes más frescas del día, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. A pesar de su tamaño, los nialas son animales tímidos y recelosos que prefieren los matorrales a dejarse ver al raso. Sus grupos son relativamente pequeños, de hasta 10 animales. Pueden ser agrupaciones mixtas o de un mismo género. Para advertirse de los peligros entre ellos, los nialas emiten unos ladridos similares a los del perro para dar la voz de alarma. Son las hembras las que más recurren a este tipo de llamada. Una especie de antílope conocida por su elaborado comportamiento social es el topi. Las manadas pueden constar de entre 15 y 20 animales o cifrarse en centenares cuando así se lo permiten las condiciones. En algunas regiones, una manada de topis se puede componer de un macho y un grupo de hembras. En otras zonas se pueden ver amplios grupos de hembras que se desplazan juntos, atravesando numerosos pequeños territorios defendidos por un macho. Estos antílopes de pelo lustroso tienen el hábito de subirse a los termiteros como centinelas. Desde estas atalayas, los topis pueden escudriñar el horizonte en busca de parejas potenciales o de amenazas. Si no les gusta lo que ven, resuellan en señal de advertencia. Cuando llega la temporada de celo, los machos de antílope lechue se congregan y montan un espectáculo. Las hembras asisten a este casting y escogen a su pareja en función de sus aptitudes. Otro de los fantásticos talentos de los que hacen gala varios antílopes es el salto de rebote. Se piensa que estos increíbles brincos verticales son una señal de desafío que destinan a los depredadores para darles a entender que un animal capaz de esta acción será difícil de cazar. Y hablando de despliegues portentosos, uno de los mayores espectáculos de la Tierra corre a cargo de los ñus. Su migración anual se conoce como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Más de 1,5 millones de ñus toman parte en esta épica travesía circular que se desarrolla en el sentido de las agujas del reloj, desde el Parque Nacional del Serengeti en el sur hasta la reserva de Masai Mara en el norte.
A la inmensa aglomeración de ñus se suman cientos de miles de gacelas, cebras e incontables otros animales de las llanuras. La razón de este fenómeno natural es sencilla: la búsqueda continua de buenos pastos. Esta enorme procesión puede parecer caótica, pero según los investigadores, tiene su lógica. Las manadas de ñus se desplazan y exploran su entorno como un único individuo en un ejemplo de lo que se conoce como inteligencia de enjambre, salvando colectivamente cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La temporada de cría se produce durante este viaje con 500.000 de bebés ñus que se suman a sus filas. La mayoría de los recién nacidos llegan al mundo en un intervalo de 2 semanas. A los pocos minutos de nacer, las crías se pueden poner en pie. Y echar a correr. Una habilidad necesaria para seguirle el ritmo al resto de la inmensa manada. Los depredadores siguen a las hordas y aprovechan para cobrarse alguna presa fácil. Los cruces de ríos son especialmente peligrosos a lo largo de su maratón anual. Las megamanadas de ñus tienen que lidiar con 2. El río Grumeti y luego el río Mara más al norte. Los carnívoros hambrientos son una amenaza. Otra es ser pisoteados. Cuando la masa se precipita ribera abajo para entrar en la corriente. Llegados a este punto, las crías tienen unos pocos meses y han de darse el chapuzón junto con el resto del clan o exponerse a quedar atrás. Es una frenética desbandada acuática cuyo objetivo no es otro que la supervivencia. Para los que lo consiguen, la recompensa es muy sencilla: abundantes pastizales. De las inmensas legiones de animales que emprenden este viaje, se estima que perece 250.000 de ñus durante la travesía anual, presas del agotamiento, la enfermedad, los depredadores o el ahogamiento. La gran migración de los ñus es un viaje de ida y vuelta de unos 2.900 kilómetros aproximadamente. Es la mayor migración terrestre emprendida por ningún grupo de animales en el planeta. Cuando un antílope llega al mundo, sus padres se pueden decantar por 2 métodos generales para criar a sus pequeños. Si la cría pertenece a una especie migratoria como el ñu, el recién nacido es capaz de sumarse a la marcha a los pocos minutos de llegar al mundo. Los jóvenes permanecen junto a su madre y disfrutan de la protección de la manada mientras crecen y maduran. Un ñu puede vivir hasta 20 años en estado salvaje. Los antílopes no migratorios, como los impalas, crían a sus pequeños con un método alternativo. Al cabo de un periodo de gestación de entre 6 y 7 meses, las madres en estado se apartan de la manada para buscar un lugar seguro y aislado en el que dar a luz a la cría y luego esconderla. Los partos tienden a producirse en mitad del día, un momento en el que la mayoría de las especies de depredadores está descansando. Los impalas pesan unos 5 kilos al nacer. Se han llevado a cabo estudios que demostraban que en la temporada reproductiva nace el doble de hembras que de machos. Las madres impalas se dedican a buscar comida y cuidar de la cría en su escondrijo.
Cuando el bebé apenas tiene unos días ya es lo bastante fuerte como para unirse a la manada. Los grupos de hembras pueden constar de hasta 100 miembros. Al poco de nacer, las crías se incorporan a una manada de guardería donde todos los miembros se alimentan, juegan y se desplazan a la vez. Las primeras semanas de vida son el momento de mayor vulnerabilidad de un joven impala. La mitad caen víctimas de un depredador durante este periodo. Hacer piña con el resto de la manada les brinda una cierta seguridad. Las madres impala destetan a sus crías una vez cumplen entre 4 y 6 meses. A esa edad, los jóvenes machos son expulsados del grupo de la madre. Y mientras no se les permita unirse a un grupo de solteros, permanecen en los márgenes de la manada. Se pueden congregar hasta 60 machos. Los jóvenes impalas alcanzan la madurez en torno a su primer cumpleaños. Los dos géneros son fáciles de distinguir ya que solo los machos desarrollan unos cuernos en forma de S que pueden medir hasta 90 centímetros. Además, los machos son levemente más grandes que las hembras. Estas pueden empezar a tener crías a partir de los 18 meses, mientras que los machos tienen que esperar a ser capaces de establecerse en su propio territorio antes de poder aparearse. Esto les puede llevar de 5 a 6 años. Los impalas machos se enfrentan cuerno con cuerno para alzarse con el derecho a reproducirse. El premio: ver cómo se transmiten sus genes. La esperanza de vida de los impalas es similar a la de otros antílopes de tamaño medio. Cuando las condiciones son favorables y logran sortear a sus depredadores con éxito, pueden sobrevivir entre 12 y 15 años en su entorno natural. La palabra antílope puede evocarnos imágenes de mamíferos surcando las llanuras. Pero la pradera es solo uno de los tipos de hábitat que sustentan a este grupo tan diverso. Por lo general, las especies que viven en llanuras abiertas son migratorias. Al seguir las lluvias se aseguran una provisión constante de alimento. Los antílopes que viven en entornos cerrados como los nialas tienden a asentarse y buscar su comida en un territorio circunscrito. Los nialas son endémicos del sur de África. Estos antílopes prefieren las arboledas de las tierras bajas y los matorrales que crecen alrededor de las fuentes de agua permanentes. Son ramoneadores. Su dieta se compone básicamente de hojas y de frutas. Durante la estación de las lluvias, las hierbas se suman a su menú. Los topis viven en entornos más abiertos, en el África subsahariana. Pueden habitar tanto en sabanas como en terrenos inundables y regiones semidesérticas. Son sumamente exquisitos con lo que comen, solo las hierbas más frescas, y evitan tanto los brotes como las hojas maduras. Cuando la vegetación es verde no necesitan humedad extra. Sin embargo, cuando la única opción es la hierba seca, los topis han de beber agua. En los bosques húmedos tropicales del África central y occidental residen los cefalófos. La densa vegetación les brinda todo el cobijo que necesitan. Estos pequeños antílopes disfrutan de una dieta variada, alimentándose de hojas, tallos y brotes, además de semillas y cortezas. Los cefalófos son conocidos por seguir a los monos y las aves que comparten su hábitat para servirse de la fruta que se les cae. Las regiones pantanosas también pueden acoger a ciertos antílopes. Al ser animales semiacuáticos, los antílopes lechue están en su elemento en los terrenos inundables del sur de África.
El agua les proporciona seguridad y sustento. Las plantas acuáticas son sus favoritas. Son capaces de sumergirse hasta los hombros con tal de llevarse algo a la boca. El sur y el este de África son las regiones donde se puede ver pastar y ramonear a los rebaños de impalas. En la estación lluviosa se dirigen hacia los bosques. Durante la estación seca, los impalas prefieren la sabana. Las hierbas altas y los impalas no hacen buenas migas. Son criaturas aprensivas que evitan toda vegetación donde puedan acechar depredadores. Los antílopes desempeñan una variedad de papeles vitales en su entorno. Como buenos herbívoros, son presa de los escalones superiores de la cadena alimenticia. Sin los antílopes, los carnívoros de África lo tendrían sin duda más difícil. Los carroñeros y los organismos descomponedores también dan buena cuenta de sus nutritivos despojos. Como consumidores primarios, el constante picoteo de los antílopes promueve el crecimiento de plantas nuevas. Al desplazarse por su entorno, actúan como fertilizantes móviles y dispersores de semillas. Un hábitat está igual de sano que los animales que viven en él. Una población robusta de antílopes es un buen indicador de un ecosistema equilibrado. Durante siglos, los antílopes han tenido un gran impacto cultural. En el África occidental, el pueblo dogón realiza unas danzas tradicionales con máscaras. Las que representan antílopes son populares. Estos animales son admirados por su belleza y su fuerza. La zona de las montañas de Cederberg en Sudáfrica tiene miles de yacimientos de arte rupestre. Los San o bosquimanos fueron los autores de estas imágenes milenarias. Se piensa que la más antigua se remonta a hace 6.000 años. Los antílopes figuran en muchas de ellas, pero sobre todo los elands, ya que tenían una gran importancia espiritual. Durante siglos se han usado cuernos de kudú para fabricar un instrumento musical tradicional judío llamado shofar, una trompeta natural. El shofar reviste una importancia particular durante las celebraciones judías. Por ejemplo, se toca para marcar el final del ayuno en el Yom Kippur. En el pasado, los antílopes eran símbolos comunes en la heráldica con curiosas variaciones que han adornado numerosos escudos de armas. Hay naciones que ostentan orgullosamente algunas especies como su insignia. La gacela saltarina es un icono en Sudáfrica, mientras que el órice del Cabo es el animal nacional de Namibia. Los antílopes figuran igualmente en divisas y sellos. Su belleza natural es también una importante carta de presentación para los turistas deseosos de una ocasión de verlos en vivo. Aparte de los beneficios que generan para las economías locales, estos encuentros cara a cara potencian el perfil público de los antílopes. Cabe esperar que estas memorables experiencias nos conciencien sobre la necesidad de protegerlos tanto a ellos como a su entorno de cara a las generaciones futuras. Pero no hay que dar por sentadas las majestuosas manadas de antílopes que decoran estos paisajes. Del vasto número de especies de antílope que hay, los investigadores piensan que solo un 33% tiene una población estable. En clave positiva, los efectivos de gacelas saltarinas y ñus negros están en alza. Años de agitación civil. La sobrecaza. La pérdida de sus hábitats. Además de la invasión por el hombre de lo que queda de estos, son algunas de las amenazas que provocan un descenso en muchas poblaciones de antílopes. Actualmente hay 25 especies clasificadas como en peligro. Esto quiere decir que están en serio peligro de extinción. Otras 5 están en una situación aún peor, pues se encuentran en peligro crítico de extinción. Un tercio de las especies de antílopes se hallan amenazadas.
El órice de cuernos de cimitarra se extinguió en estado salvaje en la década de los 90, pero gracias a los programas globales de cría en cautividad se ha garantizado su pervivencia. Recientemente, un pequeño grupo fue liberado en una reserva especial en el Chad. Los esfuerzos se han visto recompensados con el primer nacimiento en estado salvaje en más de 20 años. Los antílopes son maravillas naturales y estrellas de uno de los mayores espectáculos que se celebran en la Tierra. Unas criaturas que desempeñan un papel vital en la salud y el bienestar de su entorno. Iconos de África, pero famosos en todo el mundo. Cabe esperar que la conservación y la educación de la ciudadanía ayuden al antílope a subsistir muchos años en el futuro.